¿Me escuchan bien? Un poquito lejos te escuchamos, Jean Paul. Dale. Ya. ¿Sí? ¿Me escuchan ya? Sí, sí. Bueno, nuestro grupo le tocó verificación de programas iterativos. Está conformado con, pues, ya el profesor lo dijo, Jean Paul Dávalo Valencia, Miguel Ángel, Nicolás y Wilson Andrés. Por favor, puede pasar, pues. ¿Qué es un programa iterativo? Los programas iterativos son aquellos que realizan un proceso repetitivo de funciones o pasos para resolver un proceso específico. En un programa iterativo hay estructuras que nos permiten el control de programas del programa, conocidas como bucles o ciclos. Actualmente hay dos bucles que se utilizan principalmente, los cuales son el while y el for, ¿no? En el lado derecho podemos ver cómo funciona el while y cómo funciona el for. Por ejemplo, el de arriba es el for. El for tiene una se inicia el for, ¿cierto? Después vas para una condición. Si esa condición es verdadera, ejecutas la estructura o lo que tengas en el ciclo for, ¿cierto? Y después, también dentro del ciclo hay un contador o un disminuidor que es como para que... Eso lo vamos a ver más tarde, en pocas palabras. Entonces, ahorita les explico para qué sirve eso. Entonces, después vas a otra vez a la condición, porque como es un bucle, va a seguir dando vueltas hasta que la condición sea falsa. Si la condición es falsa, entonces finalizas el ciclo for. También es igual con el ciclo while. La única cuestión es de que en el while eh, el contador o que para que el contador que sirve para que la condición sea false está fuera del ciclo y no dentro del ciclo, como lo es el for. Siguiente. La verificación formal de programas eh, se debe expresar semánticamente a través de la lógica y fórmulas matemáticas, o también se puede entre las dos formas. Y después de verificar, y después sirve para verificar si el resultado es acorde a lo establecido en el programa. Es decir, que lo que hace verificar un programa es de que, en pocas palabras, usted usa pasos lógicos o matemáticos para verificar si el programa está funcionando correctamente o como tú esperas que esté funcionando. Ahí ya mis amigos ya les dará los demás detalles. Bueno, para comenzar la correcta verificación de un programa, el primer paso a seguir es entender de dónde el programa parte y cuál es la finalidad que se desea de este. Es decir, establecer y especificar las precondiciones y poscondiciones. Las precondiciones se entienden como proposiciones que describen un estado inicial antes de la ejecución del programa. Tener una precondición permite asumir que el programa no será verdadero para los casos en los que la precondición no se cumpla. Por ende, una precondición más general significa que el programa se cumplirá para un mayor número de casos. La poscondición se entiende como proposiciones que describen el estado final que debe cumplirse después de la ejecución de un programa, o en otras palabras, lo que el algoritmo debe hacer. Una poscondición más específica significa que el programa tendrá menos estados finales válidos. Con lo anterior establecido, podemos hablar sobre la lógica de Hoare. Ese es un sistema formal que describe una serie de pasos, axiomas y reglas de inferencia que fue desarrollado por Sir Charles Anthony Richard Hoare en 1969, que ayuda a probar la veracidad o falsedad de un programa, lo que a su vez permite razonar la corrección de este sin la necesidad de realizar pruebas de código, ahorrando recursos y tiempo. El sistema de lógica de Hoare consiste en un lenguaje formado por ternas de la forma PSQ, donde S es un programa en un lenguaje de programación imperativa, P es una precondición y Q es una poscondición, ambas escritas en lenguaje de lógica de primer orden, o sea, lógica de predicados. La lógica de Hoare se considera todo un sistema axiomático para demostrar que un programa es correcto. Esta lógica trabaja sobre un lenguaje estructurado que parte de la sintaxis mencionada anteriormente, es decir, una combinación del lenguaje de programación para S, de fórmula, o sea, tipos de datos y funciones, y de predicados, o sea, operadores lógicos. Ahora, la lógica de Hoare dice que una terna de este tipo es verdadera si se cumple ¿qué? Si ejecutamos el programa S a partir de un estado inicial que cumpla la precondición P, y además el programa S para dicho estado inicial termina, entonces el estado final tras la ejecución del programa satisface la poscondición Q.
En estas condiciones, si una terna P SQ es verdadera, lo que se puede asegurar acerca del programa es que bajo los estados iniciales para los que se haya ejecutado, o sea, los estados que cumplen la precondición, en caso de que se termine, devolverá el cálculo deseado, o sea, la poscondición. Aquí en este caso tenemos dos casos, una es la corrección parcial y una la corrección total. Si sé que el programa es parcialmente correcto, si la poscondición Q es cierta, siempre que se ejecute el programa y siempre que se ejecute el programa S, la poscondición P será también cierta. En este caso no se demuestra la terminación del programa, en cambio sí sé que termina normalmente, o sea que se hace referencia a los estados. Que termina un bucle infinito, es decir, pues que el programa se ejecutaría una y otra vez, o que llega un error de ejecución, por ejemplo, un número sobre cero. La corrección total, en cambio, dice que PSQ es totalmente correcto si la condición Q es cierta, siempre que se ejecute el programa S y la precondición P será cierta antes de ejecutar el programa. Pero en este caso sí se demuestra la terminación del mismo. Generalmente para llegar a la corrección total, primero se demuestra la corrección parcial, ya que la primera implica la segunda, y luego se demuestra la finalización del programa por separado. Esto se debe a que la prueba por terminación no se puede automatizar por completo, ya que este problema se considera indecidible. La lógica de Hoare establece una serie de reglas para diferentes tipos de programas, ejecutables en la programación imperativa. A continuación se definirán algunas subreglas que se usarán para la demostración del ejemplo de un programa iterativo. La primera es la regla de la asignación. Esta regla básicamente dice que después de ejecutar un comando donde a la variable x se asigna un valor se sustituye por la variable x en la preposición p y se mantendrá como una proposición válida, o sea que tendrá que ser verdadera también, con el valor cambiando por la variable x. Luego está la regla de la secuencia de composición. Esta regla aplica la transitividad sobre dos programas para poder obtener las precondiciones y las poscondiciones de la concatenación de ambas. Esta regla se asemeja mucho a la ley del silogismo, en donde si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Esta regla es útil para dividir programas muy complejos, donde al plantear una única precondición al principio del programa y una única poscondición al final, se hace muy difícil de demostrar. Entonces es más sencillo dividir el programa, por así decirlo, en subprogramas con sus precondiciones y poscondiciones. Luego está luego está la regla del reforzamiento de la precondición. Esta regla permite establecer una precondición más fuerte que la existencia sin perder la corrección de la demostración del programa. Es decir, que permite realizar pruebas lógicas de predicados de la forma R implica P, reemplazando la precondición P por R. Y por último tenemos la regla de la iteración, que esta regla nos dice que si P se mantiene cada vez que se ejecuta un ciclo, siendo B la condición para que se ejecute el cuerpo de este ciclo, entonces P se mantendrá invariante para cualquier número de repeticiones y se cumplirá al final junto a la negación de B para salir de dicho ciclo. A estos predicados P se les llama invariantes del ciclo y la aplicación de esta regla exige que se determine un invariante para la corrección que se quiere realizar. Bueno, las invariantes y las variantes. Primero, las invariantes se entienden como proposiciones que escriben un estado o propiedad que no cambia durante la ejecución del programa iterativo. Es decir, que se queda directamente constantemente. Las invariantes permiten conocer cómo se llega de la precondición a las poscondiciones. Por ende, para saber si una proposición, perdón, por ende, para que una proposición se considere invariante, se debe cumplir dos condiciones. La primera, que la invariante se conserva durante cualquier ejecución del ciclo, es decir, que nunca vaya a cambiar. Y la segunda, que la invariante se cumpla antes de entrar al ciclo. O sea, si no se ha cumplido, no puede entrar al ciclo otra vez. O sea, si no has ejecutado completamente un ciclo, no puede volver a entrar a otro ciclo. Por lo que las invariantes también se puede ejercer como una precondición del programa, sabiendo de que la invariante nunca cambia, entonces tú puedes colocar como precondición del programa, ya que puedes mantener la verdad de los valores iniciales del programa antes de entrar a la primera ejecución del ciclo. También se establece que la invariante se cumple al salir del ciclo y se ejerce como poscondición. Es decir, tú puedes colocar la invariante como precondición y poscondición también.
Ya que al comprobar que esta se preserva para toda la ejecución del ciclo, asimismo, por simple introducción matemática, la última ejecución del ciclo, al ser una ejecución cualquiera, también cumple con esa condición, ¿cierto? Entonces, hay dos invariantes. La primera, la invariante esencial, que es la que estamos hablando. Esta invariante se caracteriza por aportar información esencial sobre lo que está sucediendo en cada iteración del ciclo, ¿cierto? Y hay otra, que es la invariante de límites. Esa invariante de límites establece valores entre cuales oscila el ciclo. Por ende, las variables que se encuentran dentro del mismo nos ayuda a demostrar que en la iteración nos estamos acercando a la condición de terminación del ciclo, lo cual está relacionado con con el concepto que viene, que son las variantes. ¿Qué es una variante? Las variantes son proposiciones o expresiones que nos permiten demostrar un programa cuando termina. Es decir, en la primera parte, que fue en el ciclo for, apareció una cosa que es un contador. Ese contador son variables que están dentro del ciclo para determinar que el ciclo no sea infinito, sino que tenga un finito número de ejecuciones el bucle. Porque si no, pues obviamente que cuando el coso va infinito, pues no te sirve de mucho. El de siguiente. Entonces, ahora les voy a dar un ejemplo de eh, cómo se verifica un programa, ¿ya? Primero, tenemos una poscondición que está combinada es reescrita con la precondición, ¿ya? Por el momento no creo que tenga el tiempo para decir cómo saqué de la poscondición de la precondición, porque pues no tenemos tiempo suficiente. Entonces, para verificarlo, cogemos la poscondición, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, y en la mitad colocamos el programa, ¿cierto? Entonces, por asignación, como las reglas que tenemos, como las reglas que mi compañero dijo, sabemos que Q es igual a Q más 1, ¿cierto? Entonces, reemplazamos todo, en todo lo que sea igual a Q por Q más 1, ¿ya? Y después también abajo hacemos otra regla de asignación ya con la R menos N. Tenemos R es igual a R menos N, entonces todo lo que sea R, lo reemplazamos con R menos N. Así sucesivamente hasta en el tercer punto hacemos una composición entre el 1 y el 2, ¿cierto? Y tenemos lo que hicimos con la regla de asignación, que es M es igual a N por Q más 1 menos Rn, y R menos N es mayor o igual a 0, ¿cierto? Y en la mitad tenemos lo que está en el ciclo, y al final tenemos lo que comenzamos, que es la proposición, la poscondición. Después hacemos las reglas de iteración y la de reforzamiento para para poder verificar si la poscondición es una invariante. Entonces, después en la parte número 5, hacemos operación aritmética solamente. Por ejemplo, n más q es igual a n por q, más n por 1 es igual a n, más r menos n. Entonces, esto es equivalente a n por q más r, que es lo mismo que tenemos que m es igual a n por q más r, por lo cual no cambió, ¿no? Entonces, por lo cual es una invariante. Después, ahora como sabemos que es una invariante, la podemos colocar como precondición. Entonces, la colocamos como precondición, y también podemos hacerla, sorry. Podemos ya verificar perdón, vamos al siguiente paso, que es las variables que están arriba, que es Q es igual a 0 y R es igual a M. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, que es primero hacer la regla de asignación, que R es igual a M, entonces todo lo cambiamos por M. Después tenemos
Q es igual a 0. Todo lo que tenga Q lo cambiamos a 0. Y después hacemos la composición de las dos. Y lo cual nos quedaría en el 9, nos quedaría m es igual a n por 0 más m y m es mayor o igual que 0. Entre los dos está las variables que es Q es igual a 0 y R es igual a M. Y al final tenemos como iniciamos a verificar esto. En el 10, pase por favor. En el 10, otra vez dele, que no aparece el 10. No, no, atrás, al siguiente. Otra vez, esa ya. La 10, entonces nos quedaría así composición del 6 y el 9. Nos quedaría el programa de la siguiente forma. M es igual a n por 0 más m y m debe ser mayor o igual a 0. De q es igual a 0, de r es igual a m, esas son las variables, y en el ciclo while que tenemos r mayor o igual a n, y dentro del ciclo está q más 1, más, q es igual a q más 1 y r es igual a r menos n. Y la poscondición, que es la con la que estamos trabajando. Al final no, otra vez dele, para sacarle el paso 11, eso. En el paso 11, entonces hacemos el reforzamiento de la precondición. Si sabemos que nosotros sacamos la poscondición de la precondición y hicimos que la poscondición es una invariable y mediante eso hicimos fórmulas lógicas para llegar a n es igual a n por 0 más m y m es mayor o igual que 0. Ya, entonces vamos a verificar esto en el paso número 12. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar como lo tenemos, que es igual a m es igual a n por 0 más m y m mayor o igual que 0. Pues nosotros tenemos una variable que q es igual a 0, entonces podemos reemplazar todos los ceros por q, ya que es como es una igualdad, entonces se puede cambiar también. Entonces nos quedaría la siguiente forma, que es n es igual a n por q más m y m mayor o igual que 0. Entonces, tenemos m y hay una variable que dice que r es igual a m. Entonces quedaría de la siguiente forma, r es igual a n por q más r y r es igual mayor o igual a 0. Entonces, nos da que era que no cambia. Y también lo hacemos todo lo mismo en el ciclo while, que es igual a r es igual a n por q más 1 más r menos n y r menos n es mayor o igual a 0. Entonces todo lo rn lo reemplazamos con r. Entonces nos quedaría m es igual a n por q más 1 más r y r es mayor o igual que 0. Y así sucesivamente también con la q. Q más 1 lo reemplazamos por q. Y nos quedaría la forma de es igual a r, es igual a m es igual a n por q más r y r es mayor o igual que 0. Y así demostramos la verificación del programa. Le mostraría en programa, sino que no lo tengo escrito, porque yo lo rectifiqué en un programa, en un ciclo, en JavaScript, y funcionó. O sea, en el sentido de que m es igual a n q más r, siempre era, ¿cómo te digo? Siempre era, Siempre se no, verificaba. no cambiaba nunca, no cambiaba nunca, por lo cual era una invariable. Y después hice las demás y siempre daba el resultado que uno deseaba. Entonces sí estaba bien verificado el programa. Este mi compañero daría lo último. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, te estamos Listo. escuchando. Los programas informáticos nos facilitan la vida, pero cuando fallan pueden traer consecuencias catastróficas e incluso, aunque no lo pensemos, muerte y destrucción a gran escala. Teóricamente hemos visto grandes errores en cuanto a programación, como por ejemplo el lanzamiento del cohete Ariane 5, que por un error de programación provocó la autodestrucción del cohete 37 segundos después de su
despegue, o por ejemplo en el 2012 cuando programadores, digamos que lo que pasó fue que las máquinas, digamos, empezaron a vender y a comprar acciones, digamos, sin ningún límite, lo cual generó, digamos, casi la quiebra de esta razón. Y es por esta razón que cuando se habla de proyectos muy importantes y de alto impacto, las empresas optan por contratar un egresado en ciencias informáticas, ingeniería de sistemas, en vez de, digamos, un simple programador debido al pensum y núcleo, que el pensum y núcleo de estas carreras, digamos que se basa en las matemáticas. Cuando hablamos de la verificación de programas iterativos, pues como bien su nombre lo indica, funciones de permitir al programador verificar si el software programado, en este caso con estructuras iterativas, está construido correctamente y si cumple o no con el propósito deseado. Actualmente cuando se quiere, digamos que verificar un programa, se realizan, digamos, pruebas tomando, digamos, como condiciones iniciales distintos parámetros, digamos, unos 10, 15 parámetros, 20, incluso más, para cada una de ellas. Estamos del tema que, digamos, que este tipo de pruebas eh, no aseguran, digamos, de manera contundente o de manera correcta el cumplimiento de los requerimientos del programa, digamos, por muchísimas razones. Una de ellas es que no hay forma de verificar todos los casos posibles por la naturaleza de los datos iniciales. Digamos, por ejemplo, los números enteros. No hay manera de verificar esto debido a que estos son infinitos. Esto puede llevar, digamos, al programador a realizar un número finito de pruebas que le hacen creer que el programa está construido correctamente, a pesar de que no hay pruebas suficientes para llegar a tal afirmación, debido a que no se ha probado ni el 1% cuando se trabaja con datos infinitos. Esta mala práctica conlleva que los programas contengan errores y posteriormente a su publicación deban ser revisados nuevamente y reprogramados para que funcionen como debían funcionar. Por eso se estima que, digamos, que un 50% del tiempo un proyecto eh, y más de 150.000 millones de dólares son utilizados en revisar y corregir errores del programa que se desarrollaron. Eso es lo que llamamos test. Y el anterior se encuentra como solución la lógica y la matemática a las verificaciones y correcciones de programas en los cuales un error puede ser crítico para la situación en la que se está utilizando, causando problemas pequeños como bucles infinitos y diversos problemas mucho más graves como los que hablamos anteriormente. Con estas verificaciones se pueden comprobar algoritmos iterativos sobre problemas matemáticos, e incluso aparte de lo nombrado anteriormente, digamos que sabemos que la verificación de programas iterativos es de vital importancia para resolver errores y testear de manera correcta nuestros programas. Aparte de esto, nos ayuda, digamos, a testear de manera correcta nuestros programas y nos ayuda también a comprender y a poder estructurar las precondiciones y postcondiciones del código de forma precisa y además le brinda al programador una mayor comprensión del código que se está realizando, lo cual le permite tener un mayor control sobre este y la capacidad de poder explicar cómo, por qué su código está funcionando, además de resolver problemas que son de manera oportuna. Es decir, no nos sirve simplemente para, digamos, testear o corregir el programa, sino que eh, nos sirve también para tener un amplio conocimiento de este y asimismo poder resolver problemas que surjan en el camino. Digamos, esta verificación de programas iterativos es de vital importancia en la actualidad y esta nos permite quitar problemas pequeños, bueno, como nombré anteriormente, como un bucle infinito, hasta grandes problemas que puedan causar catástrofes, grandes pérdidas de tiempo y dinero como las ocurridas anteriormente. Por eso es la importancia del conocimiento lógico-matemático para un ingeniero de sistemas y ahí diferimos de los programadores puros. Un ingeniero lidera equipos y aplica conocimientos científicos, estadísticos y matemáticos para lograr sus objetivos, mientras que un simple programador, digámoslo de esta manera, se limita simplemente a programar. Les agradecemos. Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel Moreno, ¿estuvo aquí o no estuvo? ¿O no vino Miguel Ángel? No, profe, no No, sabemos, profe. no sabemos ¿Qué qué pasó? pasó. Ni idea. Por Mm, favor, también le dicen que si me escribe a ver por qué no vino. Ok. Bueno, muchas gracias. Tenía una pregunta, o sea, después de ver ese ejemplo de corrección que hicieron, mi pregunta es, la pregunta que yo tengo es, ¿qué tan difícil ven programar así, con tanto, con los invariantes y esas cosas?
Pues la verdad es que es más difícil porque uno no está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. La programación tradicional, como uno le enseña a programar, es a prueba y error. Entonces uno escribe y va probando hasta que funcione. Entonces, digamos que es difícil mirar esto, sobre todo. Bueno, ese fue un caso, digamos, trivial, ¿no? Muy sencillo. Entonces es fácil de pronto ver las precondiciones, las poscondiciones y la invariante. Pero en un caso donde el programa es mucho más complejo y donde lo que hace el programa es, digamos, más abstracto, no es como matemático, sino tiene otras funciones, sería muy difícil, es difícil realmente ver ese tipo de cosas. Por eso se aconseja realmente, si vas a hacer eso, es programar una tipo de programación llamada programación con invariantes. Ujú. Esa programación se basa, en vez de hacer el programa y luego verificarlo, es antes de recitar el programa, hacer esa lógica por OR y hacer ese razonamiento y encontrar las precondiciones, las poscondiciones y incluir la variante. Y a partir de ese sí programar el código. Y los lenguajes de programación ofrecen hoy en día maneras de ir anotando, haciendo aserciones. Entonces uno en lugar de probar, sí pone la condición que quiere que se cumpla y si algún día el programa cuando pasa por ahí no la cumple, va a generar una notificación, una excepción o algo así, de manera que uno se dé cuenta que está en un caso no deseado, sin necesidad de haber probado completamente el programa. Sin embargo, hay muchos programas en el mundo que necesitan ser demostrados correctos antes de ponerse a funcionar. Todos esos programas que ustedes mencionaron, de los que depende la vida de las personas, pues no pueden funcionar si no han sido probados. El software que hay en los aviones no puede funcionar si no ha sido probado. El software de los cohetes, de las cosas espaciales, no puede funcionar si no ha sido probado. El software que controla los trenes, por ejemplo, en un sitio donde hay sistema de trenes, no puede funcionar si no ha sido probado, porque si no funciona bien, lo más probable es que se estrellen dos trenes o cosas de ese estilo. Y hay muchos ejemplos de sistemas donde lo que funcione tiene que ser probado que está bien, porque donde esté mal puede causar un daño muy tremendo. Una central nuclear, por ejemplo. Una cosa que funcione mal puede causar problemas muy serios. Entonces, a pesar de que uno no dice que todo lo que uno haga tiene que ser eh, verificado, digamos, de alguna manera formal, hay cierto software que es muy delicado y que si no es verificado de forma formal, no lo van a poner a correr en ninguna parte. Tienen un quiz, ¿cierto? Sí, es iterativo el nombre. La sala se llama iterativo. Sí. Entonces, si quieren, hagámosle 2 minutos a eso y acabamos y yo concluyo. Iterativo se llama la sala. ¿Y quién va? Yo comparto. Ah, bueno. Mm. Uy, solo tiene 2 que se han logueado. Todo el mundo quiere irse de vacaciones. Continúe entonces, profe, de todas maneras. Sí, sí, continúa y vamos mirando. Pues para que lo vean Bueno, los quiz, los muchachos. esta, como se vio, pues como explicamos en la exposición, la terna consiste en una precondición P, luego se ejecuta un programa S y por último tenemos una poscondición Q. Es bastante sencilla. Oiga, no se va a loguear nadie más. Ustedes sí están muy flojos, muchachos. Estamos logueados uno de ustedes y yo, me imagino. Bueno, dejemos así, entonces terminemos, porque si no me quieren loguear, no, yo ya me leí las preguntas y todas las cosas, ya me leí el quiz y todo eso. Ok, profe. Bueno, voy a dejar de grabar.